Vamos a ver, Abraham. Lo que yo no puedo es estar haciendo todos los días los mismos vídeos sobre los mismos temas. Entonces, decido responderte a ti y le pido a todo el mundo que piense que no se puede bautizar a un bebé, que vea este vídeo, por favor, hasta el final, porque a mí me da la sensación de que no veis los vídeos hasta el final, porque si los vierais no tendría que estar repitiendo 40.000 veces lo mismo, ¿vale? Dicho esto, este vídeo es importante para los que no entiendan por qué los católicos bautizamos también a los bebés. No que bautizamos bebés, también a los bebés. Primero, porque no hay ninguna cita bíblica que diga la edad a la que se tiene que bautizar a nadie. Segundo, porque la práctica del bautismo a cualquier edad es una práctica tan antigua como que viene de los apóstoles. Aunque no esté relatado explícitamente, como tampoco está la palabra Trinidad o el concepto de la encarnación en las Escrituras, todo el mundo que crea mínimamente con una recta doctrina sabe que Jesucristo es Dios que se encarna y sabe que Dios es un misterio trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del mismo modo, tenemos montones de testimonios de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, donde expresan claramente la práctica del bautismo de niños en las familias cristianas. El nuevo concepto del bautismo que ha desarrollado la mudanza o la deforma protestante, lo tenéis las iglesias protestantes, que vuelvo a repetir, es muy respetable, haced lo que os dé la gana. Yo no voy a meterme con las iglesias protestantes a deciros lo que tenéis o no tenéis que hacer, pero no voy a permitir que vengáis a la Iglesia Católica a darnos lecciones de lo que la Iglesia de Cristo lleva haciendo 21 siglos de existencia. Recuerda que la Iglesia de Filadelfia no llega apenas a un siglo de existencia, poco más. Tenemos concepciones distintas de lo que es el bautismo en las iglesias protestantes y en la Iglesia Católica. Es algo que hemos de entender. Vosotros no tenéis la teología sacramental que tiene la Iglesia Católica. Punto. Por eso vuelvo a repetir, haced lo que os dé la gana, pero no queráis venir a corregirnos. Para nosotros el bautismo no es única y exclusivamente un gesto de confieso que creo en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados pasados, me bautizo. No. Para nosotros es importante el bautismo como incorporación al cuerpo de Cristo. Somos injertados en la Iglesia para poder seguir caminando sacramentalmente, recibiendo el resto de los sacramentos que nos ayudan a profundizar en nuestra fe. Y vamos creciendo en esa fe. No es ahora de repente me he convertido, creo en Jesús y ya estoy bautizado y ya estoy salvo. No, tenemos concepciones diferentes, tenéis que entenderlo. Por lo tanto, nuestros diálogos, si no son desde el respeto y la aceptación de que creemos cosas distintas, entonces siempre vamos a estar a palos. Es un absurdo. Y ahora recomiendo que siga viendo el vídeo todas las personas que dicen que no se puede bautizar a niños para que sepáis por qué los católicos seguimos haciéndolo. No voy a volver a citar los textos bíblicos que ya hemos citado en otros vídeos, de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, donde se dice con Lidia, que cuando se bautizó ella y todos los de su casa, ese todos los de su casa da a entender que fueron todos, sin excepción. No dice y todos los adultos de su casa, o todos los que creyeron con Lidia, no, dice todos los de su casa, igual que con el centurión, etcétera, etcétera. Eso por un lado, pero no voy a entrar a discutir ahí. Lo que sí que quiero es citar textos de los padres apostólicos y de los padres de los primeros siglos que hacen la muestra clara, el testimonio claro de que la práctica del bautismo a cualquier edad es una práctica común en la Iglesia de Jesucristo. No existía ninguna iglesia protestante ni en el siglo I, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, ni hasta el siglo XVI. No lo olvidéis, ¿eh? Lo digo porque la práctica del bautismo de cualquier edad es una práctica que se remonta a la época apostólica. Y os lo voy a demostrar también con textos de los padres apostólicos y de los primeros padres de la Iglesia. Ireneo de Lyon, del siglo II, dice claramente que porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. San Ireneo de Lyon, siglo II.
cada uno que le dé veracidad a quien quiera. Habrá quien quiera darle veracidad a las neoiglesias del siglo XIX en adelante y habrá quienes queremos mantenernos firmes a lo que hemos recibido ya desde el siglo I y siglo II. Sigo. Orígenes, finales del siglo II, principios del siglo III. La Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Si los niños son bautizados para la remisión de pecados, cabe preguntarse, ¿de qué pecado se trata? ¿Cómo pudieron pecar ellos? Esas preguntas que se hacen hoy los protestantes ya las responde Orígenes en el siglo II. Las manchas del nacimiento son borradas por el misterio del bautismo. Se bautiza a los niños porque si no se nace del agua y del Espíritu, es imposible entrar al reino de los cielos. Hipólito de Roma, también de finales del siglo II, principios del III, dice: se bautizarán los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Cipriano de Cartago, siglo III. Pero en relación con el caso de los niños, en el cual dices que no deben ser bautizados en el segundo o tercer día después de su nacimiento, dicen ellos, todos nosotros pensamos de manera muy diferente, que todos juzgamos que la misericordia y gracia de Dios no debe ser negada a ningún nacido de hombre. Y sigue diciendo que la circuncisión espiritual no debe ser obstaculizada por la circuncisión carnal, sino que absolutamente todos los hombres tienen que ser admitidos a la gracia de Cristo. Y dice, ¿cuánto más deberíamos obstaculizar un bebé? Que siendo recién nacido no ha pecado, salvo en que habiendo nacido de la carne de Adán, ha contraído el contagio de la muerte antigua de su nacimiento. San Gregorio Nacianceno, siglo IV. Bauticemos incluso a los niños, no dejéis tiempo a la malicia para apoderarse de ellos, santificadlos cuando todavía son inocentes, consagradlos al Espíritu cuando todavía no hayan sacado los dientes. Qué pusilanimidad y qué falta de fe de las madres que temen al carácter bautismal por la debilidad de su naturaleza. Estos son, entre muchos otros, testimonios de los primeros padres de la Iglesia con respecto a la práctica de bautismo de cualquier edad. Punto. A partir de aquí, que vosotros creéis que no, muy bien, allá vosotros, vuelvo a insistir, pero no vengáis a querer darnos clases y decirnos que no tenemos razón, porque la tenemos. En la Iglesia Católica, que es la que fundó Jesucristo, bautizamos a cualquier edad. Punto. Y no hay ni un solo versículo que afirme que no se puede hacer. Ni uno. Ni un solo versículo en la Biblia que diga que no se puede bautizar a un bebé. No lo hay. Por lo tanto, ¿que vosotros creéis que sí? Muy bien. Nosotros creemos que no. Muy bien. Por eso vosotros estáis donde estáis y nosotros donde estamos. Y no pasa nada. Aprendamos a buscar lo que nos une y no a discutir con lo que nos separa. Creo yo. Un abrazo, hermano. Chao. Y agradecería, por favor, que nadie vuelva con el temita de los niños en el bautismo. Este vídeo creo que es lo suficientemente largo y explicativo para que quede claro la postura de la Iglesia Católica. Otra cosa es que uno no esté de acuerdo, haya él o ella, pero esto es lo que hay, ¿vale?